¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa especial de público y privado. Un programa también que obedece a los suspirantes, a este programa que hemos hecho todos los lunes con el agrado de usted y obviamente tocando los temas trascendentales. Hoy sin duda tenemos un reparto de lujo en relación al tema electoral. Están con nosotros de manera virtual y en exclusiva los tres funcionarios más importantes del proceso electoral 2020-2021. Y estoy hablando de que tiene la responsabilidad de juzgar, de organizar y de arbitrar precisamente, además de vigilar las elecciones del 6 de junio próximo respectivamente. Hoy doy la bienvenida a Sofía Ruiz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Doña Sofía, muchas gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Gracias a usted, don Carlos. Saludo con mucho gusto al doctor Osvaldo y al doctor Ernesto y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias. Saludo también al doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Un placer tenerlo, presidente. Querido Carlos, siempre es un gusto estar en tu programa, te lo aprecio mucho y más que me das la oportunidad de compartir este foro virtual con mis queridos amigos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral y el señor fiscal electoral del Estado. Muchas gracias. Pues saludo por primera vez y le doy la bienvenida a público y privado, obviamente al licenciado Ernesto López, fiscal electoral del Estado de Chiapas. De verdad, muchísimas gracias, don Ernesto, por estar aquí. Oh, gracias a usted, don Carlos, por la invitación. La verdad que muy complacido por estar aquí al lado del presidente del instituto, la magistrada presidente del TECH. Y obviamente estamos acá para contribuir en este foro virtual, como lo dice el presidente. Muchísimas gracias, don Carlos, y un saludo a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias. Quiero decirles que la dinámica es parecida, como los otros foros que hacemos, son participaciones de 2,5 minutos aproximadamente, y si hay alguna cuestión que pudiesen abonar ustedes a la participación de otro, con mucho gusto alzando la mano, el área de producción va a estar muy atento para poderlo realizar. Empezaremos con la pregunta básica, necesaria obviamente para este programa, y tiene que ser precisamente cuáles son las funciones, y eso es dirigido obviamente para los tres, y competencias de los órganos que presiden a efecto de que la ciudadanía, los medios de comunicación, los candidatos y los partidos conozcan bien, muy bien, subrayado, demasiado bien, para que puedan obviamente realizar el mejor de sus empeños. Vamos a empezar por las damas, si los caballeros no tienen inconveniente. Adelante, por favor, magistrada. Muchas gracias. Bueno, don Carlos, pues desde el órgano jurisdiccional electoral les comento que estamos trabajando de todo el proceso electoral desde su inicio formal el 10 de enero y antes, porque como lo ha mencionado el doctor Osvaldo Chacón, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se venían dando actos anteriores a esta fecha para poder llevarse a cabo la jornada electoral el 6 de junio. Como Tribunal Electoral del Estado, ¿qué es lo que hacemos? Y quiero que la ciudadanía lo entienda con palabras muy sencillas. Vamos a conocer en este proceso, y ahorita estamos conociendo, de recursos de apelación, así se llama, que es ese medio de impugnación en contra de todos los actos de las autoridades electorales. Y eso es lo que en inicio de este proceso electoral estamos conociendo mayormente. ¿Y qué otra cuestión? El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y en este caso es que vienen muchos ciudadanos agraviados, que se sienten agraviados para el respeto a su derecho a ser votado, en su modalidad de ser votado, de ser incluido. Y después de que se lleve a cabo toda esta preparación, porque así es como le conocemos con el término de las etapas dentro del proceso electoral, terminada la preparación de la elección y llevada a cabo la jornada electoral el 6 de junio, donde todas las chiapanecas y chiapanecos vamos a emitir nuestro voto, conoceremos ya de los juicios de inconformidad. Y estos juicios tienen que ver con la nulidad de las elecciones y de casillas. Entonces, podría yo dividir en estos tres grandes momentos la actuación de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Muchas gracias. Me están diciendo gente que nos está escuchando que se escucha bajo el volumen ahí a producción.
por favor, que checara cómo está saliendo el volumen, pero aquí lo digo yo perfecto, pero no sé, la gente ya me mandaron un mensaje y con mucho gusto lo corregimos. Ahora sí, hago la misma pregunta precisamente al presidente del Instituto de Participación Ciudadana, el doctor Osvaldo Chacón. ¿Cuál es la competencia ante los medios de comunicación, candidatos, ciudadanos y partidos políticos principalmente? Bueno, hay que ubicar, yo creo, Carlos, primero el contexto de las elecciones en México y en Chiapas, ¿no? Tenemos un modelo de hacer elecciones muy particular, muy peculiar, donde intervenimos muchas instituciones y donde interviene también la ciudadanía jugando un rol que es primario. De hecho, la base de la confianza de los resultados de las elecciones que vamos a vivir el próximo 6 de junio es que la ciudadanía es quien participa, se involucra, se apropia de las elecciones. Hay un ejército de ciudadanos, miles, que son los que van a estar en las casillas el 6 de junio, recibiendo los votos, contándolos, llenando actas. Son miles de ciudadanos que van a hacer las tareas de asistencia electoral, trasladando y resguardando esos paquetes, y son miles de ciudadanos los que van a estar en los consejos electorales municipales e distritales arbitrando las elecciones. Entonces, la base primaria de la logística de las elecciones es la ciudadanía, ¿no? Ahora bien, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y el INE somos instancias que tenemos como responsabilidad la organización en macro de los mismos. Las grandes determinaciones en torno a la organización de los comicios se toman en el Consejo General del IEPC y en el Consejo General del INE. Lo que pasa, y todas nuestras determinaciones, absolutamente todas, pueden ser recurridas a la instancia jurisdiccional. Eso les da confianza a los actores políticos, a los participantes, ¿no? El hecho de que exista una instancia superior de naturaleza jurisdiccional que pueda revisar nuestras actuaciones ante cualquier inconformidad que pueda presentarse. Ahora bien, el IEPC también tiene competencias, Carlos, para investigar y en su caso sancionar cuando se violentan las reglas del juego electoral. Nada más que hay una diferencia. Cuando esas violaciones son de carácter administrativo, sí las conocemos nosotros, ¿no? Sí. Y si esas violaciones son delitos, entonces le corresponde a la Fiscalía Electoral aquí presente, que ahora va a ahondar sobre ello. Y esa quizás sea la parte más difícil de precisar, entender. Cuando estamos en presencia de violaciones a las normas de carácter administrativo y cuando estamos en presencia de delitos electorales. De un delito. En el transcurso del programa iremos precisando. Muy bien, muchas gracias, muy bien dicho. Pues le cedemos entonces la voz al fiscal electoral del Estado de Chiapas para que nos diga la competencia que tiene precisamente esta institución ante los medios de comunicación, ante la sociedad, ante los partidos y ante precisamente los candidatos. Adelante, por favor. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, quisiera empezar señalando que la Fiscalía de Delitos Electorales es un organismo ministerial que forma parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Sí, señor. El fiscal general Olaf Gómez Hernández. La Fiscalía de Delitos Electorales como un órgano ministerial de carácter permanente en términos del artículo 71 y 72 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, tiene como finalidad prevenir, investigar y perseguir los delitos en materia electoral. ¿Cuáles son estos? Pues son aquellos que están relacionados directamente con todas y cada una de las etapas del proceso electoral y también en cuanto al voto, que debe de ser libre, secreto, privado, personal, intransferible y universal, ¿no? Esa es la parte en la que el catálogo de tipos penales de delitos electorales se centra en la protección de los bienes jurídicos. La Fiscalía de Delitos Electorales tiene una jurisdicción territorial en todo el estado de Chiapas. Y obviamente para hacer frente a las denuncias presentadas por la ciudadanía
en materia de delitos electorales, en aquellos hechos que consideren forman parte o constituyen delitos electorales, la Fiscalía de Delitos Electorales se auxilia de los fiscales del Ministerio Público que se encuentran en todo el estado y que forman parte de las fiscalías de distrito. Entonces, de esta manera, la Fiscalía de Delitos Electorales hace frente a las denuncias presentadas por la ciudadanía. Y obviamente la finalidad es de que el desarrollo del proceso electoral se realice dentro de un marco legal con un estricto cumplimiento a la ley. Entonces, en esta primera participación, sí quisiera dejar muy claro que la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado tiene competencia local para delitos electorales relacionados con el proceso local ordinario 2021, en donde se van a elegir los miembros de ayuntamiento y las diputaciones. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, que se identifica como la FEPADE, ellos conocen de delitos que están vinculados al proceso electoral, pero en materia federal. Es decir, ahorita va a haber elecciones de diputaciones federales. Y entonces corresponde a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República conocer de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos electorales, pero que están vinculados al proceso electoral federal. Eso podría señalar en esta primera intervención, don Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Hay obviamente más preguntas que les vamos a hacer. Doña Sofía, por favor, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ha estado interviniendo ya antes del proceso, precisamente ante denuncias presentadas de oficio o presentadas de manera personal o de manera partidista en algunas acciones. La participación, obviamente, más solicitada, más controversial que se ha dado, por ejemplo, fue la que se realizó apenas precisamente con la absolución del alcalde de Tuxtla. Fue muy controversial y nos han preguntado mucho los criterios, el por qué, de manera breve y sencilla, nos pudiese decir esta resolución. Bien, don Carlos. Bueno, antes que nada quiero decirle que las sanciones no son competencias de este Tribunal Electoral del Estado. Como bien lo decía el doctor Osvaldo, es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana quien tiene como competencia conocer de estos procedimientos especiales sancionadores o ordinarios sancionadores. En este caso son procedimientos especiales sancionadores. Quiero decirle que vienen a nosotros a través de un recurso de apelación, sí, y nosotros tenemos como obligación velar porque estas resoluciones del órgano administrativo electoral, que ahora no va a ser solo el Consejo General, sino también ya los consejos municipales y distritales, se apeguen a los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. En ese sentido es que este asunto llega a nosotros vía RAF y nosotros analizamos los elementos para poder determinar este tipo de actos. Quiero decirle que nosotros nos regimos también por jurisprudencias que son emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también precedentes que, si bien no son obligatorios, nos van definiendo los criterios. En este caso, que es de violencia política de género, déjeme decirle que la reforma es reciente, del año pasado. Sin embargo, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha venido dejando huella desde los asuntos de 2017 o bien que también son del estado de Chiapas y que tuvieron que ver con las presidentas municipales de Chenaló y de Orchuc, si ustedes bien lo recuerdan. Sí, así es. En ese sentido es que nosotros nos apegamos a los criterios que existen para poder determinar si se trata de violencia política en razón de género y no, y hay un test donde tenemos que estudiar los elementos. Esa es una jurisprudencia obligatoria por nosotros y se dio a la luz del criterio que tuvo a bien circularnos la magistrada ponente. Están todos los argumentos de hecho y de derecho contenidos en nuestra sentencia, y pues también decir que tampoco somos la única instancia. Como lo decían, lo mejor es que todas las resoluciones tienen que ser revisadas.
Nuestro órgano el órgano jurisdiccional que nos revisa es la Sala Jalapa. Entonces, el asunto ya fue impugnado, se va a ir a la Sala Jalapa y en ocasiones, si se cumple con un con un requisito de procedibilidad, pues va a llegar a Sala Superior. Entonces, quiero decirle que nuestra sentencia es pública, está en nuestra página de internet y que está basado en hechos y argumentos jurídicos sólidos y que serán revisadas por las instancias correspondientes. Esa parte, ese tema, el tema de la credibilidad de las instituciones, precisamente es lo que está también en juego. Y preguntarle rapidísimo, también magistrada, el tema de la pandemia, ¿cómo le impacta? ¿Le impacta a usted de manera directa? O, y si es así, ¿qué mecanismos o qué acciones están implementando ya para que esto obviamente no genere precisamente incertidumbre? Bueno, pues el tribunal desde el inicio del proceso electoral estamos 24/7, como siempre lo he dicho. Todos los días y horas son hábiles. Tenemos una oficialía de partes física cuidada con todos los filtros y todas las indicaciones de la Secretaría de Salud. Y también por acuerdo del Pleno fue aprobado un lineamiento para poder recibir las demandas a través de un correo electrónico, el correo electrónico del tribunal, y tendríamos que hacer nada más una ratificación a través de la plataforma como en la que ahora estamos. Una vez hecha la ratificación, pues se le dará el curso y también tenemos los lineamientos para poder celebrar las audiencias de oídas, que así se le conoce, a través de plataformas digitales, poder sesionar a distancia o bien presencial pero a puertas cerradas y poder también tener un número telefónico en donde se están atendiendo todas las dudas. Pero quiero decirle que estamos a puertas abiertas y que vamos a conocer ya sea que la demanda venga físicamente o sea a través de un correo electrónico. Perfecto, muy bien. Estamos cuidando a nuestros trabajadores, estamos cuidando a nuestros servidores, pero por supuesto que a nuestros visitantes, a los justiciables, para que no esté peleado, se puede decir, o que exista la función que tenemos como tribunal, tiene que estar también soportada bajo todas las medidas sanitarias correspondientes. Dado caso, por decir algo, de que llegue un ciudadano y no lleve un cubreboca, ¿le proporcionan ustedes un cubreboca para pueda acceder precisamente a esta institución? Así es, y también tenemos los filtros, como usted conoce, los filtros que ya conocemos, digo, ¿para qué repito todo lo necesario? Sí. Pero sí, y también quiero decirle algo muy importante, tenemos una defensoría para mujeres y grupos vulnerables. Entonces ya estamos atendiendo también a personas, a mujeres que vienen de comunidades indígenas para darles esta ayuda gratuita, de manera gratuita es. Entonces contamos con un número telefónico en particular y también con un correo para que a ese número se comuniquen. Estamos tratando de recibir todos por parte de la Defensoría, quien es un área autónoma en cuanto a su funcionamiento, pero que también está brindando esa atención a la ciudadanía de los grupos que más lo necesitan en este proceso electoral 2021. Muchísimas gracias. Doctor Osvaldo Chacón, sobre usted recae precisamente el tema central del tema de la pandemia y los preparativos que deben tener precisamente para este tipo de eventos, que sin duda, por lo que hemos visto en otros estados, pues ha sido un poco complejo y precisamente ha generado un tipo de inversiones importantes por parte de los OPLES. Pero no quisiera haber interrumpido la primera parte de su exposición y si hubiese algo que añadir, se lo agradecería y posteriormente que nos concluyera con los preparativos que están haciendo en función del gran reto que significa hacer una elección en tiempos de pandemia. Por favor. Bueno, de la primera intervención, Carlos, hay que decir que lamentablemente pues es el esquema que tenemos en México, donde intervienen muchas autoridades, muchas instituciones en los procesos electorales. Las cuestiones electorales tendrían que ser mucho más sencillas, no hay nada más ciudadano y tendría que ser más claro para los ciudadanos que el tema de las elecciones. Sin embargo, por los antecedentes que tenemos en este país de desconfianza, de abusos, de excesos, ¿no? Tuvimos que construir un modelo complejo, ¿no? Donde intervienen muchas instancias y donde ahora pues hay que estudiar, ¿verdad? Mucho para poder tener competencia, más bien claridad de la competencia y los alcances de cada una de las
actores y actoras involucradas en los procesos electivos. Mira, con el tema de la pandemia, habría que decir lo siguiente, Carlos. Cuando inició, habían muchas voces, ¿no?, que de inmediato saltaron y dijeron, no deberían haber elecciones. Sí, En un correcto. contexto, la prioridad es la salud La y salud. nuestras vidas. No seamos ilusos de andar promoviendo ahorita elecciones. Y empezaron a proponer que éstas se aplazaran o se cancelaran, ¿no? Sí, señor. Y no es un tema chiapaneco mexicano, se dio en todo el mundo. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que donde se apuesta a mecanismos distintos a las elecciones para ponernos de acuerdo en quiénes nos van a representar, se siembra el germen de la crisis, ¿no?, de la inestabilidad. Sí, señor. La mejor manera de ponernos de acuerdo y de organizarnos, pues es con la participación de todos y de todas en elecciones libres, donde el voto se puede emitir de manera libre y también secreta, ¿no? Entonces, no se trata de optar entre una cosa y otra, porque ese es un dilema tramposo. La experiencia reciente nos demuestra que sí se pueden organizar elecciones sin que éstas sean un escenario de riesgo en medio de la pandemia para contagiarnos unos y otros. Ahí está, en varias democracias del mundo ya han habido elecciones, Sí, señor. incluyendo el caso de Coahuila, caso de Hidalgo, en el mes de octubre en nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer el 6 de junio? Pues adoptar las medidas sanitarias que han venido funcionando en todas las democracias y que ya funcionaron en nuestro país el año pasado y que, como Sofi mencionaba muy bien, ya son parte de nuestra nueva normalidad, ¿no? En las casillas vamos a dotar a los miles de ciudadanos que harán labores como funcionarios en la casilla, pues de caretas, de guantes, porque van a tener contacto con papel, ¿no? Vamos a darles, por supuesto, cubrebocas. Las casillas se van a instalar en lugares al aire libre preferentemente. Vamos a garantizar sana distancia. Habrá gente verificando los protocolos sanitarios, ¿no? Y le vamos a pedir a la ciudadanía que llega a votar, pues que cumpla con los protocolos que van a ser aprobados en las próximas semanas, Carlos. El Instituto Nacional Electoral, como vamos en casilla única el próximo 6 de junio, es decir, en la misma casilla se reciben y se cuentan los votos de la elección federal, donde en Chiapas elegimos 13 diputados federales, y también ahí se reciben los votos y se cuentan de la renovación del Congreso local y de 123 ayuntamientos. Al ser casilla único, el INE es la instancia competente para establecer el protocolo sanitario en la casilla, que todos estamos obligados a respetar. Esos protocolos van a ser aprobados en los próximos días y a través de ustedes, los medios de comunicación que gentilmente nos apoyan, vamos a darle a conocer a la ciudadanía en qué consisten, para que puedan salir a votar con confianza y con seguridad el próximo 6 de junio. Ahora, en un proceso electoral también hay otras actividades al margen del día de las votaciones, por ejemplo, en las campañas, ¿no? Y ahí también van a haber protocolos sanitarios. Esa sí ya es responsabilidad de las instancias locales determinarlas. Lo vamos a hacer próximamente con base a las propias recomendaciones que establecen los consejos estatales de salud, con quien tenemos una comunicación interinstitucional muy fluida. En las campañas, pues, los partidos y sus candidatos van a estar obligados a establecer filtros y controles sanitarios también en los lugares donde hagan reuniones. Se va a establecer un número límite de personas, se les va a pedir pues que hagan esas reuniones en espacios ventilados, el uso obligatorio del cubrebocas. Bueno, concluyo con lo siguiente, Carlos. El cumplimiento de esos protocolos no está tipificado, más bien las violaciones, ¿no? De acuerdo. Nadie se irá a la cárcel por incumplirlos, pero sería de una altísima irresponsabilidad de los partidos políticos y de sus candidatos no cumplirlos, porque entonces van a poner en riesgo no solamente su salud y sus vidas, sino la salud y las vidas de otras personas y también la viabilidad de la elección del 6 de junio. Y confiemos en que eso no sea así. Ok, voy a reiterar sobre esta pregunta tan sencilla que le hice precisamente a la magistrada Sofía, pero que es trascendental debido, en este caso, al IEPC. Voy a repetir. En dado caso que en el proceso electoral se requiera proporcionar al ciudadano cubrebocas y la asistencia para que cumpla las normas de seguridad, se hará, y por parte de quién. Usted ya no lo dijo, pero para que sea reiterado. Y por otra parte,
por parte de los candidatos y los partidos políticos, en caso, que generalmente va a ser así, realizar algún acto multitudinario de campaña precisamente, ¿quién pagará precisamente los suministros para que el control sanitario efectivo en contra de la pandemia se realice? Por favor, otra vez, presidente. Vamos a ver. Como ya lo decía, en la casilla, la instancia competente es el INE, porque vamos en casilla única. Y ahí nos vamos a sujetar al protocolo sanitario que establezca el Instituto Nacional Electoral. Y ahí se van a establecer todos los materiales de protección a nuestra salud, a los funcionarios de casilla. Y al electorado en general les vamos a pedir, con base a ese protocolo, que lleguen con su cubrebocas y que lo usen en todo momento. ¿Ah? Por supuesto que no le podemos negar el derecho de participación política a un ciudadano que es sin cubrebocas. Vamos a estar también equipados para esos casos extraordinarios, pero el llamado va a ser a que la gente lleve su cubrebocas y que lo porte en todo momento. En el protocolo sanitario que va a aprobar el INE, se le van a dar facultades al ciudadano que sea el presidente de la casilla para que exija el cumplimiento del uso de cubrebocas y no permita que alguien quiera, argumentando cualquier cosa, ¿verdad?, de incumplir con esta disposición, que entonces sí pondría en riesgo la salud de las personas. Ahora bien, durante las campañas o para el desarrollo de las campañas habrá un protocolo de salud que vamos a avalar, vamos a generar en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y que se hará con base a las directrices que marque el propio Consejo Estatal de Salud. Así lo haremos los 32 OPLES del país, ¿no? Y el cumplimiento de esas disposiciones compete totalmente a los partidos. Ellos son los que tienen que invertir y cubrir los costos de este protocolo, por ejemplo, lo que implique instalar filtros o controles sanitarios, ¿no? Perfecto. Es importante reiterar esta parte, y usted disculpará, pero es que sin duda el aseguramiento de este proceso pudiese poner en riesgo con el argumento de que se le está quitando, pero coartando su derecho al voto. Muchas gracias, presidente. Le pregunto ahora a nuestro fiscal, precisamente, del Estado, ¿en qué tiempo generalmente está estipulada su participación? ¿De qué forma principalmente? Y si hay precisamente acciones ya preventivas o identificadas para el actuar precisamente de la Fiscalía, y hasta qué hasta qué condenas o qué penas serán posiblemente los que se hagan acreedores precisamente a un delito por esta parte. Don Ernesto, por favor. Sí, claro. Primero tendríamos que precisar que, como bien lo apuntaba la magistrada presidenta del Tribunal Electoral y el presidente del instituto, hay conductas que van a ser acreditados como la violación de un derecho político electoral. Entonces, cuando una conducta violenta los derechos políticos electorales de un ciudadano, pues corresponderá al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas pues analizar esa conducta, o más bien esa violación a la ley. En el caso de que la conducta infrinja una disposición normativa de prohibición expresa de la ley y que tenga que ver con el ámbito del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, entonces esa infracción será sujeto de un procedimiento administrativo sancionador que corresponderá al instituto establecer cuál es la sanción y si se acredita o no la responsabilidad. Pero habrá hechos que se encuentran tipificados dentro de la Ley General en materia de delitos electorales como delitos electorales. Estos delitos electorales son conductas que pueden ser acciones u omisiones y que van a atentar o van a poner en peligro el desarrollo adecuado de la función pública electoral y del voto en específico. Estos tipos penales, evidentemente, pueden ser cometidos ya sea por cualquier persona, pueden ser cometidos por funcionarios partidistas, funcionarios electorales, candidatos, pueden ser por ministros de culto, por incluso los fedatarios públicos también. Okay. Especificaciones de conductas que se encuentran tipificadas como delitos electorales. Entonces, estos hechos que se consideran como delitos electorales
pues van a ser materia de investigación por parte de la Fiscalía Electoral. ¿Y en qué momento se dan? Bueno, se da desde el inicio del proceso electoral, ¿Sí? hasta la conclusión del mismo, que está establecido que podría ser en septiembre de este año, ¿no? En el caso del proceso local ordinario. Durante todo el desarrollo del proceso electoral, pues hay conductas específicamente determinadas. Y en esto es importante resaltar algo. El pasado 19 de febrero Sí, señor. se reformó y adicionó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 6, el 7 bis y el 11 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, para armonizarlo con el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, en donde establece la Constitución los delitos que tienen un rango de naturaleza grave y que el juez de control puede otorgar la prisión preventiva de manera oficiosa. Es decir, la prisión preventiva oficiosa es cuando el juez de control puede determinar que una persona durante la etapa intermedia y en su caso el juicio oral que se está vinculando a una persona para determinar su responsabilidad en un delito electoral, esté privado de su libertad durante este tiempo. ¿Y cuáles son esos delitos que se incorporaron en el artículo 19? Bueno, tiene que ver con los programas sociales que se utilizan con fines electorales. Aquí ya se incorpora a esas conductas como delitos que se van a considerar que ameritan prisión preventiva. Y esto es importante, don Carlos, porque uno de las actividades o denuncias que generalmente se presentan, y sobre todo en esta época de la pandemia, tiene que ver con la manifestación de la ciudadanía, en el que hay servidores públicos que pudieran estar utilizando los recursos, los bienes, los fondos que provienen de un programa de carácter social para de alguna manera incidir dentro del electorado, ya sea para posicionarse el servidor público o para posicionar a otro servidor público o a un posible candidato o un partido político o coalición. Y esto ya se encuentra ahora modificado en la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, esto ha ido estableciendo, obviamente, el campo de mayor acción en el caso de la Fiscalía de Delitos Electorales para estar atentos a estas nuevas figuras que se incorporaron y sobre todo en el desarrollo que se va a dar dentro del proceso electoral. Tratándose ya de delitos graves, como usted lo dice, la modificación precisamente de la ley, nos llama mucho la atención y es obligada la pregunta, como lo recepcionan los ministerios públicos precisamente, que a lo mejor, o no sé si sea, por eso le pregunto, no tendrán la conceptualización de lo que es un delito electoral. La pregunta es, ¿el Ministerio Público define si es un delito electoral o no, o es otra instancia? Sería en sí la pregunta importante que nos está haciendo gente del auditorio. Sí, los delitos electorales se encuentran determinados específicamente a nivel constitucional como una facultad del Congreso de la Unión en el artículo 73, en el que es el Congreso de la Unión el que tiene las facultades para legislar en materia de delitos electorales y en este sentido se determina la Ley General de Delitos en materia electoral. ¿Qué sucede? En materia de derecho penal existe un principio que es el nullum crimen sine ley. Es decir, no puede haber un delito si no está previsto y descrito específicamente en la ley. Okay. Por lo tanto, todas las conductas que pudieran denunciar alguna ciudadana, nosotros tendríamos que comparar, hacer un juicio de tipicidad, que así se le llama, establecer si la conducta realmente se encuadra a alguno de los tipos penales que en esta Ley General en materia de delitos electorales se contemplan para cada uno de estos sujetos que se consideran responsables del delito. Entonces, don Carlos, hay todo un catálogo específicamente determinado en la ley
de cómo son los delitos electorales. En este caso, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de programas sociales, la ley dice específicamente a quien utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. Incluso la ley hasta contempla la consulta popular. Este tipo penal, nosotros como Fiscalía del Ministerio Público tenemos que realizar una investigación para obtener los datos de prueba que determinen la existencia de un hecho tal y como lo determina este tipo penal. Claro. Y determinar la probable participación de una persona que tenga esa característica de servidor público o de ciudadano cualquiera que haya realizado este evento. Entonces, esa es la labor de la Fiscalía de Delitos Electorales, don Carlos, Sí. Realizar una investigación a conciencia a través de los recursos legales. Sí, porque ya el delito ya trasciende a ser grave, ¿no? Aquí las sanciones obviamente son graves también, entonces... Sí, adelante, sí. Don Ernesto. Sí, claro, por supuesto. Aquí el tema que se incorpora como una situación agravada es el tema de que ya la prisión preventiva oficiosa, que en el nuevo sistema de juicio oral es una excepción, es decir, la prisión preventiva no se decreta de manera oficiosa por el juez, lo tiene que solicitar el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que acreditar la necesidad de que una persona esté sujeta a prisión preventiva, es decir, privado de su libertad, para poder llevar a cabo o enfrentar en su caso una etapa intermedia y en su caso el juicio oral. Sin embargo, los delitos que se consideran graves, en este caso el juez de oficio sin que lo solicite el Ministerio Público, puede determinar la procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, muy bien. Esto es lo que reviste la relevancia en esta nueva modificación y adición a la Ley General en materia de delitos electorales y del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien descrito. Muchas gracias, fiscal. Y bueno, la pregunta obligada que tengo que hacer a nombre de todos mis colegas de los medios, y le pregunto a la magistrada. Y obviamente pongo de anteplano, o lo pongo claro aquí en este programa, que público y privado estará a sus órdenes. Cualquier cosa que deseen informar, las instancias electorales, estaremos de manera gratuita nosotros coadyuvando con ustedes e impulsando obviamente la transparencia, la legalidad obviamente de este ejercicio para que los tomen en cuenta y de esa manera podamos nosotros de manera pertinente estar con ustedes coadyuvando en este ejercicio que nos interesa precisamente que sea de esa manera bien llevado. Pero precisamente quisiera preguntarle a la magistrada, precisamente ya hablando sobre estos temas, si tienen previsto algún tipo de protocolo, procedimiento para que los medios podamos nosotros, sin obviamente desvirtuar, sesgar precisamente la información hacia la ciudadanía. Yo creo que sería muy oportuno, sea a través de algún procedimiento, de algún vocero, o cómo se hará precisamente, en este caso, por parte precisamente de la magistratura. Adelante, por favor, magistrado. Sí, don Carlos, gracias. Es muy importante esto que usted menciona porque creo que cada día hablamos más de las instituciones transparentes. Quiero decirle que todas nuestras sesiones están en vivo a través de nuestras redes sociales porque es una constante de todos los tribunales electorales, de la sala superior, de las salas regionales, y de esa manera es que nosotros transparentamos cómo decidimos, por qué decidimos, y cada secretario de estudio y cuenta lee una cuenta breve para determinar en qué basamos nuestra decisión, y en ocasiones nosotros también, las magistradas y el magistrado toman el uso de la voz. Otra cuestión que también es importante es que desde
24 horas antes de la sesión aparecen enlistados en nuestras redes sociales y en nuestra página cuáles van a ser los asuntos que vamos a resolver. Y una vez emitida nuestra sentencia debidamente firmada y certificada, se sube también a nuestra página de internet con la finalidad de que todos conozcan bajo qué argumentos estamos resolviendo. Y creo que esto es lo más importante de la transparencia, porque toda la ciudadanía chiapaneca sabe qué resolvimos en un caso y que tiene que ser la constante, ya que en caso de que varíe nuestra decisión, deberá estar fundada y motivada. Es por eso muy importante que de esta manera se den a conocer de manera amplia y todas nuestras resoluciones. Esa es una primera instancia, pero por supuesto que los medios de comunicación, más ahora en época de pandemia, en donde tenemos que darnos a conocer, hacer nuestros comunicados, pues a través de las redes sociales. Entonces, agradezco mucho. Tenemos el área que se encarga precisamente de la comunicación social y estamos muy activos en nuestras redes sociales para darles a conocer también las fechas importantes, para darles a conocer cuáles son los medios y cuáles son el medio que está al alcance de la ciudadanía, que pueden venir al tribunal y, como yo le decía, también que contamos con esta defensoría social. Entonces, creo que le agradezco, por supuesto, y que todos los medios están muy interesados también en qué resolvemos y cómo resolvemos. Se lleva a cabo, pues, de manera más activa a través de las redes sociales en nuestra página de internet y, por supuesto, concedemos las entrevistas que sean necesarias. Por eso agradezco y quiero decirle que este tribunal está abierto, no solo de mi parte, sino también de mi compañera y mi compañero, para poder platicar de estos temas tan importantes en el proceso electoral 2021. Muchísimas gracias. De la misma manera, ponemos a su disposición, magistrada, cualquier comunicación. Es más, alguna sesión que desee que se transmita nítida, completa, con mucho gusto hacemos el espacio para que se transmita a través precisamente también de este canal y pueda hacer que llegue a más auditorio. Con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le voy a tomar la palabra y nos pondremos en comunicación con usted. Muchas gracias. La misma pregunta, para el presidente del Instituto de Participación Ciudadana, en función de la importancia del manejo de la información a través de los medios de comunicación. ¿Qué protocolos existirán? ¿Qué es lo que fomentará precisamente este instituto a partir de ahora para que los candidatos, para que las acciones sean reglamentadas y precisamente tengan un orden? ¿Qué es lo que está vislumbrando y en qué sesiones se plantearán o si ya se plantearon? Adelante, presidente. Carlos, lo voy a plantear de la siguiente manera. La mitad del éxito de las elecciones del próximo 6 de junio tiene que ver con la logística de la elección, con lo que hacemos las autoridades electorales y los miles de ciudadanos que harán labores de coadyuvancia el próximo 6 de junio. La otra mitad del éxito es lo que logremos informar de manera debida y oportuna a través de los distintos medios de comunicación. No hay ninguna posibilidad de que tengamos éxito el 6 de junio, ¿no?, si no logramos informar de manera objetiva y de manera oportuna todo lo que hacemos, si no transparentamos todo lo que hacemos. Y eso pasa, ¿verdad?, por informar bien a través de los medios de comunicación y por dotar a los medios de comunicación de las mejores herramientas e instrumentos para que hagan su trabajo, ¿no? Lo primero, la base es, como lo decía la magistrada Sofi Ruiz, ser muy transparentes en todo lo que hacemos. Nada en lo oscurito, nada como sucedía en años pasados, ¿no?, de que se toman decisiones al margen o a espaldas de la sociedad. Todas las determinaciones que se adopten en el pleno del Consejo General del IEPC son públicas y no son acuerdos arreglados. Nosotros discutimos, deliberamos. Cada consejero electoral representa un voto y escuchamos a los partidos políticos que también tienen voz. Yo he escuchado comentarios que luego no se sienten cómodos y me lo han dicho, ¿eh? Oye, ¿y por qué ustedes pelean ahí en las sesiones de Consejo General? No es que peleemos, ¿ah? Es que la deliberación es lo que justamente transmite confianza hacia afuera, hacia la sociedad. Y eso es lo que hacemos en el Pleno del Consejo General, deliberar nuestros asuntos y hacerlo de manera
pública. Entonces, esa transparencia es la base para que podamos comunicar bien. Y con los medios de comunicación vamos a trabajar en este proceso electoral para tener cursos, talleres que les permita a ustedes aclarar dudas como esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Respecto a las competencias de cada instancia electoral, respecto de lo que se puede, qué no se puede hacer, cuáles son las reglas electorales que nos van a servir para la elección de los cargos que están en juego, en fin. Vamos a trabajar de la mano con ustedes, si nos lo permiten, Carlos, en dotarles de esos instrumentos y esas herramientas. Muchísimas gracias por esa participación, doctor, porque realmente estamos ávidos precisamente de la fuente, precisamente generar esta información. Y ponemos también lo mismo a su disposición, los links para que usted pueda, en el momento que usted considere importante, cualquier sesión, por larga que sea, transmitirla nosotros también, pero obviamente por la importancia será bien recibida por la ciudadanía. Y otra cuestión más. Carlos, sí, adelante, por favor. Sí, adelante, dígame. Agregaría que incluso la desinformación o la manipulación informativa es en estos momentos uno de los grandes riesgos y peligros para tener elecciones con calidad. Lo vivimos en 2018, ya tuvimos una experiencia. Sí, señor. De cómo de manera estratégica se buscaba manipular información, distorsionar información, y eso hace mucho daño, porque puede generar desconfianza entre la ciudadanía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar informando de manera recurrente y oportuna. Permanentemente vamos a estar informando y aclarando lo que haya que aclarar. Y de los medios de comunicación que coadyuven con nosotros en esas estrategias para evitar que estas fake news se apoderen de nuestras elecciones, ¿no? Sí, sería muy importante que se nos informara, precisamente se nos especificara, para que nosotros los medios de comunicación hagamos lo conducente, de manera nítida, sin sesgos, precisamente informar a la ciudadanía. Le agradezco mucho. Y bueno, la misma pregunta a don Ernesto, precisamente sobre este tema que es tan importante, el tema precisamente de la información a través de los medios, cómo la van a realizar, si tienen algún protocolo, algún procedimiento definido para que mis compañeros y al igual que un servidor estemos enterados. Sí, claro, don Carlos. Bueno, primero pues es establecer con claridad que para que se dé el inicio de una investigación formal por parte de los fiscales del Ministerio Público en materia de delito electoral, se genera a partir de una denuncia, ¿no? Que es el conocimiento precisamente que hacen a la Fiscalía de Delitos Electorales a través del fiscal del Ministerio Público para que pueda iniciarse un procedimiento de investigación y determinar con datos de prueba, recabar los datos de prueba necesarios para poder formular algún tipo de imputación ante el juez de control. Esta denuncia, ¿cómo se puede realizar? Bueno, la denuncia se puede realizar ya sea elaborando un documento por escrito, presentándolo ante la Fiscalía de Delitos Electorales, en el cual obviamente tendrá el ciudadano que precisar con claridad cuáles son los hechos que denuncia, las circunstancias del lugar donde ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, en qué hora aproximadamente ocurrió y quiénes son las personas que probablemente participaron en la comisión de este hecho. Y ese escrito pues tendrá que ser ratificado en presencia del fiscal del Ministerio Público. También pueden presentar su denuncia de manera personal y directa por comparecencia ante el fiscal del Ministerio Público y tomar su declaración. El fiscal del Ministerio Público conducirá la declaración del denunciante para ir estableciendo precisamente estos presupuestos que se requieren para acreditar el hecho considerado como delito y la probable participación de alguna persona. ¿Dónde pueden presentarlo? Bueno, las oficinas de la Fiscalía de Delitos Electorales en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra ubicado en la segunda poniente norte, número 471. Y en cualquier otro lugar del estado de Chiapas podrán acudir ante los fiscales del Ministerio Público que esté cerca de la localidad de la persona que quiera presentar su denuncia. Ellos auxiliarán a la Fiscalía de Delitos Electorales en este proceso electoral 2021. También pueden realizar su denuncia a través de un vía telefónica. Tenemos abiertos los números telefónicos 961-61-72300
con la extensión 17580, Sí. en donde podemos recibir directamente la denuncia vía telefónica. Y finalmente, la denuncia pueden presentarla a través de un correo electrónico en la página oficial de la Fiscalía General del Estado, www.fge.chiapas.gov.mx. Cualquiera de estas opciones es considerado por nosotros como la comunicación formal de un hecho considerado como delito electoral y que motivará de manera inmediata, pues obviamente, el inicio de las investigaciones necesarias. Además de eso, pues contamos, vuelvo a repetir y a reiterar, con el apoyo y el auxilio de todas las fiscalías del Ministerio Público en las diferentes fiscalías de distrito del Estado. Muchísimas gracias, don Ernesto. De verdad, muchísimas gracias a los tres, de verdad. Sabemos que hay muchas cosas en sus oficinas que hacer y agradezco muchísimo el que hoy nos hayan permitido esta entrevista y reiteramos, público y privado, pone a su disposición ahora su radio digital con la cual ya contamos, su revista y sus redes sociales, al mismo tiempo que la capacidad de todos los que trabajamos aquí para servirles en esta difícil, la más importante de todas las contiendas que se avecina en cuanto a número y cantidad, ¿verdad? Y obviamente esperamos los mejores resultados y para eso nosotros los medios tenemos que coadyuvar, estamos seguros. Los invito a ver la mejor parte, dicen, de este programa, es el resumen con nuestro amigo Manolo Ruiseñor. Adelante, por favor, Manolo. Amigas y amigos de Público y Privado, muy buenas tardes. En este programa especial con el tema la competencia de las autoridades electorales de Chiapas ante el proceso 2021, estuvieron con nosotros Sofía Ruiz Olvera, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y Ernesto López, fiscal electoral del Estado de Chiapas. He aquí el resumen. Comienzo con las damas. La magistrada Sofía Ruiz Olvera nos dijo: el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se encarga de conocer en este proceso los recursos de impugnación a las candidaturas y el juicio de protección de los derechos políticos de los ciudadanos, todo lo cual tiene que ver como consecuencia con la nulidad del proceso de las casillas según sea el caso. Legalidad, constitucionalidad y convencionalidad son los principios del tribunal en su actuar, nos dijo. En el Tribunal Electoral trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenemos todas las plataformas tecnológicas para atender de manera virtual a la ciudadanía, además de poder hacer directamente la denuncia, porque cuentan con todos los filtros y la seguridad sanitaria. Nos dijo finalmente la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas: nuestras sesiones están al alcance de toda la ciudadanía en las redes sociales, lo que nos ayuda a actuar con transparencia y dar constancia de cómo se toman las determinaciones de cada resolutivo de ese órgano jurisdiccional. Osvaldo Chacón Rojas, por su parte, presidente del IEPC Chiapas, nos dijo: en el IEPC tenemos como responsabilidad la organización del proceso electoral. Tenemos una instancia superior que es el órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado. Nos dijo: nosotros atendemos administrativamente violaciones al proceso y cuando son delitos estos competen a la Fiscalía Electoral de Delitos Electorales del Estado. Nos dijo que la mejor elección es la donde participan todos. Sí se pueden organizar elecciones sin riesgo en tiempos de pandemia. Ellos van a agotar todas las medidas sanitarias al respecto. Nos aclaró que en la casilla la autoridad competente para la cuestión sanitaria es el INE. Él proveerá todos los suministros. El llamado que hará el Instituto Electoral Local será usar el cubrebocas. Y para el desarrollo de las campañas políticas, el IEPC es el que realiza los protocolos sanitarios en acuerdo con las autoridades de la materia. Nos dijo que la mitad del éxito en el proceso electoral tiene que ver con la participación. La otra mitad es la información que se haga a los ciudadanos. El fiscal, doctor Ernesto López Hernández, por su parte, el fiscal electoral del Estado, nos dijo que son un órgano ministerial que forma parte de la Fiscalía General del Estado y tiene la finalidad de perseguir, investigar y sancionar delitos cometidos en materia electoral. Ante denuncias
de hechos constitutivos como tales que son presentadas por la ciudadanía. Se apoyan en todas las fiscalías que tiene la Fiscalía del Estado y de la labor de los ministerios públicos. Tienen competencia electoral estatal para elecciones de ayuntamientos y diputados federales. Nos dijo además, por ejemplo, que hay entre los delitos electorales más denunciados están unos que acaban de ser agregados al código de delitos electorales. Son los programas sociales que son utilizados con fines electorales. Nos dijo que los delitos electorales se encuentran enmarcados dentro del artículo 79 de la Constitución y la Ley General de Delitos Electorales, que contiene el catálogo de los mismos. Dice que para actuar tiene que haber denuncia. Esta puede ser vía escrita en la Fiscalía, vía telefónica o por correo electrónico. Eso fue todo lo más relevante que hemos capturado. Muchas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a ustedes que de verdad hoy nos distinguieron con su presencia. Agradecemos en todo lo que vale y seguimos poniéndonos a las órdenes para que si hubiese necesidad, en el momento que lo sean ustedes, ustedes lo piensen utilizarnos, estamos para servirles. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.